Después eso lo usamos como la intro. Ah, claro, está bien. Porque es un buen tema. Sí, sí. Es actual. Y no, y también tiene que ver esto como cómo uno planifica las ciudades también. Obviamente el transporte es una forma esencial para pensar el transitar en la ciudad. Y bueno, o sea, ¿qué pasa, digamos, también con las oportunidades públicas o el transporte público que no están siendo competencias con empresas privadas bueno, hoy nos proponen una forma de movilidad que realmente no es ni siquiera es alternativa, es superadora. Claro. Esa es la diferencia. Sí, yo no sé cómo está el tema regulatorio con respecto a los taxis, ¿viste? Que van a ir a puja. Sí. No sé. A mí me parece que es una trampa siempre esperar a que salga una norma para poder aceptar una realidad. Entonces, bueno, en este caso pasa, pero... Y en estos tiempos de que va todo tan rápido, a veces es mejor buscar la solución que armoniza, tratando bueno, de privilegiar a los que lo necesitan y también de suavizar o de tratar de morigerar los efectos negativos, que la prohibición total, que implica quizá un daño muchísimo mayor que lo que podría llegar a ser, bueno, aceptarlo y reglamentarlo un poco. Sí, aparte es negar la realidad. Exacto. Sí. Porque aceptándolo y tratando de regularizar sobre la marcha también minimizás los riesgos. Me parece que tampoco ante una situación así regularizar y aceptarla de entrada, porque si no habría un montón de temáticas también, pero sí el abordaje y aceptar que por ahí algunas cuestiones o algunas soluciones salen de la propia ciudadanía y las acepta, las legitima y bueno, tienen que ser tratadas como tal. Claro. Sí. Sí, yo, bueno, vengo de otras ramas. Para mí lo pienso, por ejemplo, en términos del lenguaje. El lenguaje funciona, digamos, siempre atrasado con los cambios sociales. Entonces, bueno, cómo va modificando la misma ciudadanía y va dando nuevas formas de pensar y de decir diferentes conceptos, nuevas lingüísticas, nuevas gramaticales. Y después, bueno, la academia viene como digamos, como, sí, legitimar algo que ya sucedía hace varias décadas incluso, o sea, muy, muy atrasado. Lo mismo pasa con otros tipos de procesos sociales, o sea, siempre viene como lo progresivo en realidad es respuesta o es de alguna manera legalizar o normalizar en algún sentido Sí. a lo que ya sucede. Sí, 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 totalmente. Sí, cuando llega o sucede, no genera ningún cambio, claro, ya para el resto ya está naturalizado. Olvídate. En lo nuestro también, viste, en sostenibilidad pasa un poco lo mismo. Estamos todavía después de 20 años en pioneros. Pero bueno, el día que llegue la normativa, después de varios años, seguramente ordene. Y bueno, veremos Sí, cómo creo que cómo también es sigue. por una cuestión consuetudinaria de reaccionar y no de ser proactivos. Porque Claro. si planificáramos y fuésemos más innovadores y más audaces en eso, también iríamos antes de que la gente lo empiece, fomentaríamos o motorizaríamos cuestiones que la gente a lo mejor ni imagina. Claro. Pero vamos todo al revés. Después de lo seguro, normatizamos. Ahí pusiste en la presentación le pusiste candidato, está bueno. Sí. Me gusta mucho cuando Roge se presenta como tecnólogo. Sí, sí, Estaría sí, bueno yo se lo preguntárselo. saqué. Por eso me Se lo le voy a anoté preguntar porque ahora. se lo voy a sacar. Pará, me toca a mí la presentación. Pero si no se lo retrucás. No te metas en mi quintita. Tecnólogo, contanos un poco. Claro, para que cuando leí mal y leí teólogo y dije, joder, hay que estar estudiando teología. Uno nunca sabe las supuesto. afinidades de cada uno. Sí, sí. Carrera profesional, bien, perfecto. Y no, y después también sumé como hobby también pseudo profesional y tiene la música, la escritura, bueno, y a lo mejor hay alguno oculto o alguno que está desarrollando y todavía no lo oficializó, pero ahí puede contarlo. Está bueno. Bueno, buenísimo. Después viene José. Sí. El que tiene que responder. Sí, yo creo que capaz que les puede llegar a faltar alguna pregunta. Depende de cuánto se explaye él también, cuántas ganas tenga de contar un poco más. El mito en realidad lo hago para todo. ¿Quieren? Bueno, dale. ¿Se animan? Manejalo vos.
Bueno. Conducilo vos, lo que te sientas más cómodo. Si en ese momento decís, ¿y vos, Miche, qué pensás? Y Y yo vos, quedo- acercale un poquito más vos. Y creo que también algunas van a ir surgiendo de la charla. Sí. Sí. Como tan estructurado, cuando tenés un invitado que sabés que te va a dar contenido, surge de la ¿Me propia escuchás? charla. Ahí. Perfecto. Vos Yo me tengo que acercar. o acercar el micrófono. Ahí está. Sí, porque 10 puntos. tampoco los quiero dejar sordos, porque con mi voz de pito. Yo tampoco, me mucho la voz. Viste, es un tema la voz. Ay. El trabajo de la voz. A uno nunca le gusta su propia voz. Igual. Yo me cuelo un poco con los audios de WhatsApp. Claro, yo no me los escucho. Claro, ¿No? Que se quede sordo otro. claro. Lo que dije, no reviso nada. 5 minutos después, lo WhatsApp, escúchalo. Ya está. No, a mí me pasaba, pero después de escuchar tanto audio. Lo que sí me pasa, sobre todo cuando estoy en alguna reunión virtual o algo así, que. ¿Ustedes se pusieron a pensar alguna vez en el acento rosarino? Si tenemos. Sin las S. o Se cuál marca es. mucho. Sí. Y a veces me escucho hablando y digo, no, pará, tratá de De ser menos meter un rosarino. poco menos. Sí, No, yo no me doy cuenta mucho. Y eso que tengo amigos de otros lados, pero. sí, y los que No. no son de Rosario, o sea, en dan realidad, sobre cuenta, todo sí. los de Buenos Aires, Sí. Sí. mm, Que aspiramos las S seguro. sí o sí. Pero Y los de los pueblos más. sí, Yo que soy Sí. de pueblo. hasta, no sé, Fontana Rosa hablando le marca. Obvio. Sí. Sí, pero es parte de la cultura. Sí. Bueno, el próximo episodio es comunicación y cultura sostenible. Y el siguiente, que ya es el último, sostenibilidad y negocios. Y bueno, no, lo que le contaba es que estoy súper retrasado con las ediciones. Edité recién el primero de los episodios. El de los chicos. Sí, bueno, se los mandé a ustedes. Ujú. Ahora ya se grabó el segundo, que fue el de Facu Jiménez. Mm. Y ese tengo que grabarlo en todo el crudo, digamos, o sea, el largo. Y lo que tengo que hacer, que ya tengo, después si quieren les paso a ustedes una ¿Lo vez que estás tengan. editando vos? Sí, la aprendí a editar yo y estoy editando yo. ¿Vos alguna vez hiciste una lista de todas las cosas que haces? Más o menos. Sería más de una lista. Sí, no, pasa que traté, pero no encontré nadie a quien dárselo para que lo edites sin que sea gratis y que se pueda. Mm. Y me metí ahí. Yo tengo una hija de 4 meses. Ujú. Por eso. Y- Eso está también dentro de la lista. No, Sí, bueno, sí. pero Padre. esto De bebé. el tema es que yo me encargo del primer tirón, digamos. Entonces, capaz que estoy hasta la 1:30 de la mañana así. Y eso que, bueno, me pongo a hacer algo, ¿viste? Claro. Y así aprendí a editar. Entonces, Bien. nada, ahí el primero salió bastante bien. Pero bueno, lo que tardo mucho en, por ejemplo, ahora tengo que hacer los clips, los cortes para las promociones. Más o menos elegí los momentos, tengo que hacerlo. Y bueno, eso me lleva un montón de tiempo. Y entonces, capaz que les paso cuando tengamos ya listo el grabado ustedes díganme qué momentos les gustaron más para que, bueno, tener como algo, un paso menos. Para no tener que ver todo el episodio entero y Claro. Yo si supiera te ayudaría, pero no tengo ni idea. no hay problema. No, yo de edición menos. ¿Con qué lo haces? ¿Con Capcom? Digamos, el largo con DaVinci Resolve. Ah, Y el chat al lado mío que me va diciendo paso a Sí, sí, paso. sí. Bueno, ¿Cómo ahora hace tal cosa. Y los otros, los clips los había empezado a hacer con Canva. mm. Pero bueno, fue un lío porque para poder hacer los clips tenía que subir el crudo, el editado entero, que pesaba como 2 GB, entonces no llegaba nunca. Así que bueno, tengo que encontrarle otra herramienta. Puede No, ser capaz CapCut o mismo puede en ser... DaVinci haces una copia del crudo. Sí, pero ya tenés lo que cortás cambiarle el de por formato. sí. Y ahí ya me meto en otra, Ah. ¿viste? Tenés que pasarlo para formato reel, Sí. entonces ya me meto en una... Sí, que te quede vertical. Sí, no es tan sencillo. No, yo no tengo paciencia. No es tan No hay que sencillo. tener paciencia. Mm. No podría. Y ganas. Me negué. ¿Eh? Y ganas. Ganas, sí, por supuesto. Un No, tiempo empeño, directamente un ni hablar. empeño. Pero no, yo me niego. Cada vez me niego más a las redes. No, No, yo me también. generan mucha Yo ansiedad. también.
Sí, ansiedad. tal Sí, cual. ansiedad, sí. Sí. Yo Sí, cierro sesión para no tener que meterme. Le borro la contraseña al usuario Claro. para no meterse. claro. Igual cada vez más hay una tendencia de la gente que quiere aislarse de las redes Sí, ¿no? sociales, no subir fotos. Yo me siento un Eh, adolescente. ¿Viste? Bueno, los Porque no adolescentes tengo dos en realidad cuentas no. y archivé todo en mi feed. Yo Mm. también. Claro. Activé todo. Estoy todo lo cansada de que personal. vean, claro. Claro, los mirones. Mm. ¿Qué onda? Entonces Sí, me, sí, me sí. archivé. Pero sí, es como que elijo más lo slow. Entonces Mm. Está me meto buenísimo. menos. Sí, yo también no me gusta tanto. No sé, lo hago cuando tengo algunos tiempos, pero no, ni a palo tengo como fanatismo ni estoy todo el tiempo. Pero tengo como 3 cuentas, porque tengo la de moverse, No, la por eso de Comunidad Innova. Es tremendo. Mm. Yo cuando me dejan alguna para gestionar, ¿no? Me agarra una desesperación. Como Y que LinkedIn tenés que encima. resolver. Yo tengo todo como hobby. Cada tanto. LinkedIn nunca lo actualizo. Siempre está ahí dando Yo sé. vueltas. Es el que más uso últimamente. Pero. Y porque ahí tu nicho también. Sí, pasa que también, viste, cuando me parece que hacemos cosas copadas y, Sí. y como que tenés ganas de cocinar. Del otro lado. Tenés que dar la vuelta, sí. Bueno, yo ahorita. Muy bien. No tengo los pelos volados de la No, moto. está muy bien. Está bien. Perfecto. Tenía ese miedo. Ay, encima los cascos. Ese es el mayor tema. Sí, es raro. Es asqueroso. Hola, José. José, José. Hola, Michelle, justo. Y Mariana. ¿Todo bien? ¿Te vas a poner los head? Sí, claro. Ah, sí, conmigo. Buenos días. ¿Bien? ¿Poco de agua? Sí, claro. ¿Cómo será? ¿Todo ¿Todo, está grabando? o sea, todo de corrido? Sí, Sí, pero sí, después se edita. Ok. Esta parte la vamos a editar. Voy a silenciar esto porque seguro van acá. Dale. Yo también. ¿Qué tuviste hoy? Que no tuve. La lista del día de Roge, ¿ves? Vi muchas notas hoy porque. Escucha, esto lo tenés que poner de cerca del micrófono. Di muchas notas porque hoy estamos mandando una nueva licitación de semáforos. Se vence el contrato del semáforos en la ciudad. Un poco bajito, quedó como petiza. ¿No? Pará. Ahí está. Ahí está mejor. La veía más. A ver, quiero mínimo. Entonces, mandamos al Consejo una nueva licitación de semáforos con algunas características que están buenísimas, que lo que pedimos en las ofertas es que tengan inteligencia artificial para en los dispositivos, por ejemplo, cámaras, sensores, que hagan conteo continuo en tiempo real de flujo vehicular, Sí. tipo de vehículos, etcétera. Y entonces, con eso y con esa Big Data vamos a poder, con algoritmos que vamos a tener, vamos a poder en el momento solucionar, digamos, por ejemplo, vas por Pellegrini a Fisherton o a Funes un domingo a la mañana, que es un lío. Bueno, ahí podemos cambiar en el momento la ciclación de los semáforos y mejorar ese fluido por un rato. O hay un corte de calles en algún lado, entonces se arma el lío, esas cositas. Y por otra parte, podemos programar con mejor accurate, con mejor, de forma más certera, teniendo todos esos modelos, simulamos, digamos, los distintos corredores en distintas horas y vamos cambiando dinámicamente los planes de sincronización. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Bueno, vamos a empezar más en el papel formal, ¿les parece? Dale. Bueno, bienvenidos. Somos los que Somos los que estamos. estamos. Somos los que estamos. Sí, escucho medio bajito, muchos, ¿eh? ¿Sí? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Roge, por estar acá. Gracias por invitarme. Esto es un podcast de Comunidad Innova. Yo ya lo dije en los primeros capítulos, pero Comunidad Innova es una plataforma de innovación abierta. Después, si quieren, charlamos sobre qué es eso. Bueno, que reúne profesionales que están vinculados al desarrollo sostenible y a las empresas. ¿Sí? Este episodio es uno de 5, de un ciclo de 5, justamente que tiene que ver con esas temáticas. Puntualmente hoy vamos a hablar sobre ciudades del futuro, ciudades sostenibles. ¿Estamos de acuerdo? Nos acompañan Rogelio. ¿Puedo preguntar algo? Sí, cómo no.
Yo soy invitado y ustedes son todos podcasteros fijos o... No, ahora te cuento. Vos sos el invitado, que sos Rogelio Biasi, Sí. jefe de gabinete. Bueno, ahora Mary Ahora nos nos presentamos. va a presentar mejor. María Travalino, directora ejecutiva de Fundación Rosario. José Martínez es alumno de este año de la diplomatura. Y bueno, es consultor después de organizaciones. Después, si quieres contarnos un poco mejor vos. Y Michelle Mirazú, ¿está bien dicho? Gracias. También fue alumna el año pasado. Y bueno, nos acompañan este equipo hoy, pero van rotando los equipos en función de los capítulos, ¿sí? En mi caso me tocó, este es mi segundo episodio. Yo también tuve uno anteriormente, pero los equipos van rotando y siempre está integrado por alumnos, coordinadores de Comunidad Innova, que sería de la parte de la coordinación de la diplomatura, e invitados, que en este caso estás vos. Pero después de cada una de las temáticas van viniendo distintas Excelente. personas. ¿Querés, Mary, empezar a...? Dale, por supuesto. Vine a aprender, porque yo Sí. ayer cuando me invitó Nico, le conté que estoy armando un podcast propio y claro, no sé nada de esto. Armé un par de guiones de 2 episodios hasta ahora. Pero tengo que aprender un poquito, pues, necesito buscar a alguien que me lo produzca artísticamente. Emma. Bueno, Es Emma, verdad. y un lugar donde grabarlo. Y entonces vengo a aprender, porque le digo, Nico, me viene bárbaro porque estoy armando un podcast propio, así que vengo a aprender. Dale, Buenísimo. perdón. No, perfecto. Suma una descripción más al perfil. Podcastero. Claro. Bueno, vamos a hacer la presentación oficial. Bueno, Rogelio Biasi, vamos a arrancar porque es rosarino, fundamental. Jurista, economista y tecnólogo. Así que este último... Eso fue de los últimos años. Lo último, lo más nuevo. Es también jefe de gabinete, ese es su rol, jefe de gabinete de la Municipalidad de Rosario, y también es candidato a diputado nacional por Provincias Unidas. O sea que tiene mucho Eso es que lo más nuevo, en contarnos. realidad. Eso es lo más nuevo. Y también un poco hablando que suma al perfil profesional cuestiones más vinculadas al hobby o a talento que tiene por fuera de lo que estudió. Es músico, podemos decir que es músico, Podemos y también decirlo. es escritor porque escribe. Podemos decir. Así que eso suma mucho a lo que vamos a ir conversando. Y con respecto a sus estudios, está bueno también que nos puedas contar, porque el estudio y el desarrollo profesional de su carrera se dieron en Rosario, pero fundamentalmente también en el exterior. Entonces también a la temática del día, que es ciudades del futuro, ciudades sostenibles, su mirada y su perspectiva tiene mucho para aportar a la ciudad y para compararnos con el mundo también. Así que bienvenido. Gracias, María. ¿Te faltó algo? Es raro, porque yo escucho de verdad, cuando leo mis bios o me dicen, digo, primero es un símbolo de vejez ya, porque yo hice tantas cosas, como si este tiene 70 años, o sea que no tengo 70 años. Y después, hay una cosa, mira, hay un poema de Neruda, que es el poema 20, que dice nosotros, hay un verso que dice nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Y esto tiene que ver con un experimento mental, filosófico mental, que se llama el barco de Teseo. No sé si alguna vez lo escucharon. Sí. Teseo era un famoso guerrero y político ateniense que hizo campañas bélicas por todos lados en su barco. Y bueno, era idolatrado, ¿no? en esa época en la Grecia ateniense. Y llega en su momento, cuando ya deja de luchar, va con su barco, lo estaciona, lo ancla en el puerto ahí y se retira de la vida militar y bélica, y ese barco queda como anclado, como memorial de todas sus hazañas épicas, ¿no? El barco de Teseo. ¿Qué pasa? El barco de Teseo, que era un barco de madera, como en esa época, se empiezan a pudrir tablas, entonces para ir conservándolo se pudría una tabla, se le cambiaba, se pudría otra, se le cambiaba, y se iban cambiando cada tabla que se pudría, se lo iba cambiando. Llega un momento que se cambiaron todas las tablas del barco de Teseo. Entonces la pregunta casi filosófica es, ¿sigue siendo este el barco de Teseo o es otro barco nuevo porque Claro. tiene todas tablas nuevas? Lo que quiero decir con esto, y también con lo de nosotros, los entonces ya no somos los mismos, es en que nosotros tenemos, yo me considero, por lo menos yo cuando me presento, tengo como dos yo. El yo original del pasado y el yo que voy siendo cada momento en el ahora que se va transformando. Y entonces cuando me presento me quiero presentar con esas dos caras. Mi yo de siempre tiene algunas cosas que son
su legado familiar, sus valores, la educación. Lo que me enseñó mi padre, de estar siempre del lado correcto, o tratar de estar, o sea, siempre del lado correcto, quiero decir, del lado de la rectitud, de hacer las cosas como hay que hacerlas. También tengo parte de mi yo de siempre, mi pertenencia, ¿no? Yo nací acá, crecí acá, me eduqué acá, en esta ciudad, en Rosario, y me siento rosarino, y tengo una parte de mi historia que me marcó para siempre, una piedra de toque, que es en un momento de mi vida me fui a vivir a otro país y viví fuera de Rosario 16 años, que es un montón de tiempo, ¿no? Y eso me marcó muchísimo. Pero mi yo de siempre está nutrido más de lo que fui en Rosario cuando crecí, cuando en mi barrio, yo crecí en un barrio, en Fisherton, en un colegio de ese barrio, iba al club en ese barrio, mis amigos de ahí, etc. Eso es mi yo de siempre, con mis convicciones y eso. Y después está mi yo de ahora, que va cambiando el yo de ahora, porque en cada momento, y mi yo de ahora sí, es el jefe de gabinete de la Municipalidad de Rosario, que tiene algunas otras aristas, pero tengo también una parte más allá de la jefatura de gabinete, llevo la agencia de modernización de Rosario, que se ocupa de toda la innovación y la tecnología en la ciudad, etcétera. Por eso lo de tecnólogo y la verdad que soy un apasionado. Yo, algo que sí que viene en mi yo de siempre, es que me apasiono por las cosas y tengo una curiosidad innata. Yo, cuando me leías después, bueno, no voy a spoilear, pero cuando me mandaste el guión, en un momento me vas a preguntar por libros y yo ya... Lo primero que me surgió un libro de la casi adolescencia que me despertó mi curiosidad para siempre. Así que quiero agregar eso. Yo tengo un yo de siempre y tengo un yo de ahora que va mutando y es un montón de cosas a la vez, como bien dijo María. Y el título más importante también faltó, de padre. Claro, no quiero meter mucho a la familia, pero yo si hay algo que en verdad te cambia la vida, vos Nico, también lo ves, que estás esperando tu segundo niño. ¿Es niño o niña? Niña. Te cambia, claro. Yo tengo 2 hijos, Beltrán y Maggie, y bueno. Yo siempre digo que los hijos, ¿puedo decir algo? Sí, obvio. Teoría económica es esto, no sé si alguno estudió teoría económica. Yo estudié, como bien dijo ella, yo tengo una formación de grado en Derecho, fui abogado, de hecho, 10 años. Es curioso, porque cuando yo me recibí de abogado, empecé a trabajar de abogado, me encantaba, pero ya me había fijado una meta, ser abogado 10 años. Y después, como me gustaban otras cosas, dejar de ser abogado y dedicarme a otra cosa. Claro. Y lo hice. Un poquito más, casi 11 años fui abogado. Después me aburrió y me puse a estudiar economía. Y cuando estudié economía, entre otras cosas, cuando estudias teoría, te dan clasificaciones de bienes, ¿no? Bienes útiles, bienes muebles, qué sé yo. Y hay una clasificación muy interesante que clasifica una clase de bienes que son bienes de experiencia o bienes de confianza, lo llaman. De Menos mal que no dijiste fungible, porque si no íbamos para otro lado. No. Bienes de experiencia. Es muy simple. Un bien de experiencia es aquel que solo podés evaluar en sus costos y en sus beneficios, sobre todo, cuando los experimentás. Y cuando vos pensás en un hijo, es un poco un bien de experiencia. Porque vos hablas con alguien alguien que no tenga hijos, vos no tenés hijos, ¿no, María? No. Bueno. Cuando vos hablas con alguien que tiene hijos, te intenta... los costos de tener hijos los sabe todo el mundo. Es decir, más allá de lo económico, el miedo que desde ese momento conocés el miedo en tu vida, si no lo tuviste, el miedo profundo, digamos, de que pasen cosas feas. Y después todo, dejás de dormir, dejás de tener libertad, un montón de cosas. Los costos, pero los beneficios, solo lo que te cuenta alguien que tiene hijos, que te dice, yo te digo, tener hijos es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es el amor más grande que podés experimentar en tu vida. Está perfecto, pero vos si no lo experimentás, no lo experimentás, no conocés realmente, porque decís, ¿cómo va a ser que de un día para otro yo voy a sentir el amor más grande de mi vida? Y ocurre, la verdad. Entonces es un bien de experiencia, y los hijos son eso, te cambian la vida para siempre, es el amor más grande que puedes tener en tu vida. Pero es un bien así, que hasta que no los tenés no te das cuenta de eso. Perdón por esa digresión. Pero no, para nada. La idea es esa, que también podamos charlar de todo. No hace falta que sea guionado. Sí, parte de conocerse es también ser libres en ese sentido, de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Cómo llegué acá? Y ser padre no lo soy, pero seguramente será un hito en tu vida que, bueno... Sí, más allá de que te cambian muchas cosas en la vida, sí, te cambia la personalidad, el carácter, obviamente. Yo la gente mejora cuando tiene episodios así en su vida, y tener hijos es lo que más te mejora, yo creo, en la vida. Porque ya no pensás en vos tanto, pensás más en otra persona. Bueno, metiéndonos en el tema
que nos convoca. Bajemos un poco a tierra, ¿no? El título de este capítulo es Ciudades del futuro, concretamente. ¿Es lo mismo hablar de una ciudad inteligente, una ciudad sostenible y una ciudad del futuro? Cuando vi eso, lo pensé un poco. Ahora el mainstream, digamos, es dejar de usar la palabra ciudad inteligente. Está muy bien. Smart Cities, ese es el mainstream, ojo, ¿eh? Entonces se empezó a usar ciudad del futuro, ciudades sostenibles, otro tipo de obra. Yo pienso que, a ver, son cosas distintas, pero son lo mismo en realidad. Está bien. Y lo explico. Rogelio Biasi, la ciudad del futuro lo identifico más con la parte de la tecnología, de la inteligencia artificial, de tener IoT en los dispositivos. Esto que acabo de contar de los semáforos es una mezcla entre Internet de las Cosas y inteligencia artificial, etcétera. Yo, personalmente, más le pongo ese nombre. Luego, la ciudad sostenible, yo personalmente lo considero más lo que tiene que ver, obviamente, con el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, que es sin duda, acabamos de tener una semana del clima en Rosario, que salió fantástica, fenomenal, y lo dije en las intervenciones que me tocó tener, porque soy absolutamente un convencido de eso, que no hay un desafío más grande que haya enfrentado la humanidad nunca, que estamos tarde ya, porque saben que pasamos ese umbral del 1,5 grados más de temperatura global promedio desde la era preindustrial. Es un montón. Sí. Lo que no quiere decir que ya estemos en el horno totalmente, sino lo que quiere decir es que ya habrá consecuencias y lo que tenemos que ver es cómo paliamos o mitigamos esas consecuencias. O sea que estamos atravesados por un cambio vertiginoso en el mundo, o sea que el desafío ambiental y una ciudad sostenible, yo lo veo que es una ciudad sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de lo que se llama la transición justa, ¿no? Ustedes escucharon ese término, tiene que ver con lo humano, lo social y lo económico también. Claro. Digamos, entonces una ciudad sostenible para mí es aquella que equilibre ese cuidado del medio ambiente con una transición que tenga que ver también con el cuidado del ecosistema económico productivo también y con el ecosistema social, ¿no? De que nadie quede afuera. Y para mí entonces la ciudad inteligente, que a mí me gusta seguir usando ese término, porque yo creo que la inteligencia, no sé qué dicen ustedes, es múltiple. Uno cuando piensa en inteligencia no es el IQ, uno no dice una persona es inteligente porque tiene un coeficiente intelectual alto, no. Una persona es inteligente porque tiene múltiples inteligencias que las sabe combinar para estar mejor. Entonces una ciudad para mí inteligente es aquella ciudad que sabe combinar la sostenibilidad, que sabe combinar la tecnología, que sabe combinar el cuidado del ambiente, de la economía, etcétera, que son varias inteligencias en una sola. Así que a mí me gusta seguir llamando ciudad inteligente. Para mí son tres cosas que al final tienen que ver con lo mismo. Pero está directamente relacionado con la planificación. Está relacionado con todo, con la planificación, con la tecnología. Yo te iba a decir una cosa, que lo dije, hace poco estuve en una Smart City en Santiago de Chile. Una ciudad inteligente no es la que tiene más tecnología, la que tiene más planificación y mejor, sino que todo lo que tiene lo hace con un propósito. Si vos no tenés un propósito en la vida, la personal o vital, no te levantás todos los días de tu cama fácilmente. Y los que gestionamos, los que gobernamos, los que gestionamos, tenemos que tener una visión clara y un propósito de lo que vamos a hacer. La tecnología por sí misma no sirve, el cuidado del ambiente por sí mismo no sirve, todo para que la gente esté mejor. Y yo creo que tiene que ver con eso, con el propósito. La ciudad inteligente es una ciudad con propósito. Bueno, y algo mencionaste, pero para sintetizar, ¿qué tres características vos pensás que debería sí o sí tener la ciudad del futuro? Inteligente. Sí, inteligente. Bueno, debería ser innovadora. Sí. Claramente no se puede quedar afuera de eso. Repito que la inteligencia artificial es un hito comparable en la humanidad, que es la invención del fuego, incluso de la rueda. Va a cambiar la sociedad, va a transformar la sociedad como está. Así que de la mano de ese tipo de tecnología o de innovación disruptiva tiene que ser innovadora. Tiene que ser, obviamente, sostenible desde los tres puntos de vista, como dije yo, ambiental, económica y socialmente. Y en tercer lugar, tiene que ser, no sé cómo decir, emprendedora, ponele. Eso engloba, emprendedora. ¿Qué quiere decir emprendedora? No es que la ciudad emprenda, sino que desde el punto de vista de los que estamos encargados coyunturalmente de gobernar la ciudad en cada momento, hagamos
contribuyamos a que haya un ecosistema que facilite el emprendimiento y la actividad y el desarrollo individual. Ah, pensé que lo decías por la iniciativa, digamos, que tome la iniciativa. Innovación pública y privada. Cuando dije, perdón, al principio, cuando dije innovación, no solo hablo de innovación pública, sino de innovación privada. Buenísimo, buenísimo. José, seguimos. Dale. Bueno, mito o realidad para cualquiera. Una ciudad inteligente garantiza igualdad de oportunidades para el desarrollo de las personas. Mito A o realidad. medias. A medias, porque como te digo, como la inteligencia es colectiva y es múltiple, pues a lo mejor lo garantiza si realmente hace una combinación de todas esas cosas que acabo de contar antes y puede garantizar, igual es una palabra fuerte. Sí, no hay una herramienta. si no hay una Trabajar herramienta- para él. Vieron que se está discutiendo, vieron que mucha se responsabilidad en se la está palabra. debatiendo la reforma de la Constitución y Sí. bueno, nosotros, nuestra responsabilidad como parte del gobierno es estar leyendo los despachos y las cosas que van sacando las leyes. Y yo cada vez que veo en un despacho la palabra garantizar, ¿viste? Digo, pará. A lo mejor es eso que me quedó de abogado. Sí, yo no me quiero meter mucho en ese tema. Garantizar es complicado. Sí, es pero, una herramienta, pero es sí una que herramienta. prohijar, propulsar, Sí. estimular, incentivar. Sí. Sí, yo A concuerdo. medias. A veces no, ¿eh? A veces una ciudad inteligente, si no es realmente inteligente y solo tiene a lo mejor tecnología y un montón de chiches y gadgets que no tienen ningún propósito, no te ayuda para nada. Sí, comparto. Otra. Sin una reforma de la coparticipación, Rosario no puede transformarse en ciudad del futuro. Y esa la quiero contar. La tomo yo después. Agarra vos y después nosotros vamos sobre eso. Me encanta porque, mirá, Rosario es una ciudad súper especial. Rosario, lo dice siempre el intendente Pablo Happin, lo dicen muchas veces, es una ciudad que no tuvo fundador ni acta fundacional. De hecho, estamos celebrando el tricentenario de la ciudad de Rosario. Entonces, hoy vino el embajador de Japón, que tuvimos una reunión con él, y nos decía, bueno, por la fecha dice, de la fundación. No tuvimos fundación, no tuvimos acta fundacional ni fundador. Los 300 años es porque históricamente se encontraron documentos que en 1725, entre 1725 y 1731, se designó el primer alcalde Francisco Frías en Rosario por parte del Cabildo de Santa Fe, etc. Pero bueno, lo que hace de Rosario, lo que es hoy, es la gente que vino a vivir a Rosario. Primero un caserío, un pago, después una villa. Después, en 1852, Urquiza la declara ciudad. Mira, hay un dato alucinante. Iba a decir acojonante y se me nota a mí. Hay un dato alucinante. Hasta 1850, más o menos la población estable de Rosario eran 3.000 personas. 3.000, ¿eh? 1852 se declara como ciudad. Ahí arranca, obviamente, lo que impulsa a la ciudad a tope, que es el puerto de la ciudad. En 1900, solo 50 años después, había 100.000 personas viviendo en Rosario. Es alucinante. Sí. Un crecimiento tan exponencial. Entonces Rosario se fue haciendo con la pujanza y la fuerza de su gente. Es una ciudad rebelde, con un ADN muy, muy de empuje privado. O sea, ¿necesitamos la coparticipación? Sí. Mayor financiación, por llamar. ¿Mayor financiación de otros niveles de Estado? Sí, obviamente. ¿Es condición necesaria para que Rosario crezca? No. La gente ha empujado a Rosario hasta lo que somos hoy. De todas maneras, reivindico que hay un reparto súper inequitativo, que el federalismo en la Argentina solo existe en el artículo 2 de la Constitución y no hay un federalismo auténtico, que es donde se produce la riqueza, que es la provincia de Santa Fe, Rosario y otros lugares del interior. No viene el reparto de la riqueza esa, se queda en Buenos Aires y se queda en el AMBA. Perfecto. Sí. Otra. Las ciudades de 15 minutos generan gentrificación. Esto siempre me pareció una cosa... Bueno, te voy a decir, voy a ser también ambiguo. Yo creo que no, si está bien hecho. O sea, la gentrificación de dividir la ciudad en guetos, sobre todo atendiendo a lo mejor a sectores económicamente que estén mejor, es una cosa mala. Y una ciudad de 15 minutos que esté hecha con esa base, que yo, Claro. barrios privados, ese tipo de cosas, pero también con una base de darle servicios de infraestructura a ciertos barrios y otros no sirve para nada. Ciudades de 15 minutos que estén bien diseñadas urbanamente, sí, es una cosa buena, siempre que vos dividas a las distintas ciudades de 15 minutos en una ciudad con infraestructura, colegios, servicios, etc. Voy a decir una cosa, Rosario es una ciudad de 20 minutos, 30 minutos, todo sí. Rosario. O sea, nosotros, rosarinos, al final, somos muchos, porque hoy en día 1,5 millones de habitantes así en el Gran Rosario, pero en kilómetros cuadrados no es muy grande la ciudad de Rosario.
No es nada grande. Te vas de una punta a la otra, y ahora con el tráfico por ahí más. Sí, depende también de Pero eso. vos lo comparás con ciudades como extendidas, incluso no te digo Buenos Aires ya, Córdoba. Córdoba es una ciudad muy extendida como ciudad, tiene mucho recorrido, muchos kilómetros cuadrados. Tardas mucho más de ir de una punta a otra. Acá es bastante, no sé si de 15, pero de 20, 30 minutos. Sí, yo no sé si la definición de 15 minutos está pensado para 15 minutos a pie o si está pensado para 15 minutos con el medio de transporte de ese momento. Entonces, si es, O el más frecuente, claro, el uso entonces, frecuente. si es así, no me quedan dudas de que sí, Rosario es una ciudad. Yo creo que está pensada con un medio de transporte no pedestre. Está bien. Otra, la autonomía municipal es todo lo que hace falta para resolver los problemas. Es parecido al otro, no es todo lo que hace falta, acá para nada, nos vamos apañando, nos hemos apañado 300 años sin autonomía municipal, pero sí es una cosa que ayuda. Yo te digo una cosa, es más hasta una cuestión de orgullo y de épica, el sentido de que nos dejen autogobernarnos. Nosotros venimos creciendo mucho, pero el hecho de no depender absolutamente de nosotros, ser autónomos, siempre nos pone techos y límites, nos obliga en muchas cosas a pedir permiso a los otros niveles del Estado. Lo venimos haciendo así. Rosario es una ciudad tremenda, como les digo, y viene creciendo, pero sería espectacular y nos los merecemos ser una ciudad autónoma porque eso nos daría realmente la libertad de decidir totalmente las cosas que tenemos que decidir, porque los gobiernos locales son los que saben realmente lo que pasa en el territorio, o sea que nos lo merecemos, no es una condición única, repito, porque venimos bien con eso, pero nos vendría muy bien. Sí, coincido. La última, el carril exclusivo de colectivos en Rosario perjudica a los comercios. Esta es muy ¿Es detallada. falso o verdadero? Tenía que responder en realidad verdadero o falso. ¿Datos? Si tengo que jugarme con una, falso. Está bien. Falso, porque puede ser que en alguna medida perjudica a algunos comercios, pero si están bien diseñados y eso también pueden servir. O sea que yo creo que es falso, que perjudique en general. Buenísimo. Bueno, y un poco siguiendo esto de mito-realidad y hablando más sobre la ciudad en concreto, creo que todos naturalizamos y todos realizamos un FODA automático en nuestras cabezas. Pero bueno, vos lo tenés más planificado, trabajado, estudiado. Hoy, ¿qué oportunidades y qué desafíos ves para Rosario en términos positivos? Los negativos ya los conocemos, sabemos, pero en términos positivos son muchos más y me parece que está bueno conversar sobre las oportunidades y esos desafíos que tiene Rosario, también pensando en la autonomía, en la reforma de la Constitución, en tu candidatura futura. Bueno, me parece que es un buen momento de Rosario para focalizar en lo positivo. Bien, una oportunidad que tiene Rosario desde siempre, no de ahora, es su posición estratégica. Estamos en el corazón de la Argentina, estamos con la hidrovía más grande de Latinoamérica. El otro día escuchaba a alguien que decía una cosa que era súper interesante. Es más difícil que llegue un camión con mercaderías de Salta a Rosario que de Rosario, un barco de Rosario a China. ¿Entendés? O sea que tiene una posición estratégica impresionante, que también influye en lo malo, ¿no? La crisis de seguridad que hemos tenido en los años anteriores por causa del narcotráfico tenía que ver también con esta situación logística tan ventajosa para la industria del crimen, básicamente, en este caso para la criminalidad, ¿no? Pero no, para mí es una oportunidad, nos da una llegada. Rosario tiene que ser, lo es, y tiene que... Rosario fue una ciudad portuaria desde siempre, en mitad del siglo XIX era uno de los puertos más importantes, si no de los más importantes del mundo, por decir. Sigue siendo el puerto agroexportador que está entre los más importantes del mundo, pero tenemos que ser no solo con el puerto, sino a través de la vial y etcétera, un nodo logístico. Tenemos la oportunidad de ser el nodo logístico importante de la Argentina. Viste, nosotros cuando trabajamos en sostenibilidad con las empresas, les hacemos un diagnóstico que son básicamente cuestionarios sobre distintos enfoques de la empresa, y muchas veces respondiendo ese cuestionario la empresa se da cuenta fácilmente que puede mejorar el estándar, porque bueno, son prácticas que las tienen muy cerquitas. ¿Te parece que hay algo así, algún variable, alguna ecuación que quizás es muy fácil de cambiar y eso implicaría una mejora o un aprovechamiento a nivel ciudad?
Mira, hay una cosa que es interesante que tenía que ver con la otra oportunidad que tenemos, que es el talento de la gente, de los rosarinos. Nosotros tenemos un ecosistema educativo tremendamente potente, universidades, institutos de investigación. Hay nichos como la biotecnología que nacen en Rosario y somos los más fuertes realmente del país. Así yo creo que una cosa importante que tenemos como ciudad y que deberíamos mejorar, no hablo del gobierno municipal, porque al final estoy hablando como dentro del ecosistema dirigencial de la ciudad, es potenciar este ecosistema del conocimiento que hay en Rosario. Rosario tiene que ser eso, la capital de la economía del conocimiento y la capital productiva del interior del país. Muy bueno. Bueno, yo acá en esta mesa soy quizás la más vinculada a la educación. Yo soy licenciada en psicopedagogía, así que bueno, la educación es algo que me interpela y siempre pienso en esto, en digamos, el espacio de desarrollo de talento que tiene la ciudad y que somos núcleo a nivel federal, de decir, bueno, cuántas personas vienen y se movilizan y este empuje, este auge que tiene la ciudad de crecimiento joven, también viene a causa y fundamentalmente lo principal es la educación y las universidades que tenemos y la calidad educativa. En ese sentido, bueno, pensar un poco también qué rol tiene la educación y el talento joven, sobre todo al pensar una ciudad del futuro, una ciudad inteligente, ¿no? Quizás ahí el foco también está, hablábamos antes de que vos llegues un poquito, de decir, bueno, la innovación o poder pensar en estos términos implica no pensar en el inmediato, sino pensar en el posterior, en adelantarse a lo que va a venir después de lo inmediato. Es un verdadero paradigma de innovación que nos permite mirar más allá de 5 o 10 años. 100% de acuerdo, y te digo 3 cosas concretas que estamos haciendo, esto sí desde el Estado municipal, porque estamos convencidos de eso. Desde hace muchos años tenemos un programa que se llama Estaciones Digitales, bueno, desde hace muchos años, desde la primera gestión de Pablo, en el fin del 19. Estaciones digitales son estaciones que hay en todos los distritos que enseñan robótica, gaming y skills así que tienen que ver con la tecnología a chicos, a niños y preadolescentes de todos los barrios y con mucho foco en los barrios vulnerables aparte. Son talleres que les enseñan, bueno, también están haciendo talleres de podcast, de streaming, han pasado, no quiero decir una cifra que me equivoque, pero han pasado más de 15.000 niños por esos talleres. Esa es una iniciativa que está dando muy buen resultado, porque vos le haces seguimiento, ya tenemos cohortes que de hace 6, 7 años, y si le haces algún seguimiento escolar a esos chicos, bueno, desarrolla mejor su carrera escolar también. Después hay una iniciativa importantísima que estamos a punto de inaugurar, se inaugura a principios del mes de octubre, que se llama una Tecnoteca. Tecnoteca es un proyecto que conseguimos gracias a un crédito, originalmente gracias a un crédito del Banco Mundial que pasó por Nación, ahí se adjudicó, había proyectadas no sé si 6 o 7 tecnotecas en el país, solo quedó la nuestra en pie. Después, cuando el cambio de gobierno se cortó eso y nosotros decidimos seguir adelante con el proyecto y nos ayudó a financiarlo la provincia. Y esta tecnoteca en los galpones del río, ¿vieron esos 4 galpones grandes que hay en el río? Que están totalmente reciclados a nuevo. Se va a poner un lugar de nuevo de enseñanza de habilidades tecnológicas, de tecnología a chicos y jóvenes, haciendo también foco en los chicos de los barrios más vulnerables. Y va a ser eso, va a ser un empuje tremendo a la formación de chicos para una salida laboral. O sea, que los chicos no tengan que ir a una salida laboral, incluso que esté asociada al delito, sino que puedan tener una salida laboral asociada a la tecnología. Una oferta de nuevas oportunidades. Tal cual. Futuro, ¿no? Y esto Exacto. Y lo tercero, perdón que te digo, también tenemos con la UNR, digamos, nos asociamos a una escuela de oficios digitales para meter en los distritos también. Bueno, podemos pensar que quizás estas son iniciativas locales que están marcando un poco el camino, pensando en la innovación, pensando también en el entrecruzamiento con la tecnología y el talento joven. ¿Qué otras iniciativas capaz no vinculadas a educación, pero que son iniciativas acá locales, sentís que están como marcando un camino para la ciudad del futuro, para que Rosario sea una ciudad valiosa, más valiosa de lo que ya sabemos que es?
y que pueda marcar una Acá en diferencia. Rosario hay un polo tecnológico súper fuerte, súper interesante, que es una sesión público-privada. Ahí están las empresas de tecnología, de los distintos sectores de la tecnología. Está el Estado provincial, está lo municipal, y eso creo que también es para destacar. Tenemos un ecosistema, como les decía, muy robusto de investigación, y eso es para destacarlo. Sí. Sí, en biotecnología somos de los principales. Tenemos una empresa que fue unicornio, digamos, que es Bioceres. Sí. Ujú, así es. Bien, ¿y cómo te imaginas quizás a Rosario, hablando de esto de no pensar en lo inmediato, que la innovación no tiene que ver con 5 o 10 años o con un periodo electoral, sino decir, bueno, justamente, ¿cómo imaginás a Rosario en el más allá, en el futuro, un poco más lejano, quizás 20 años, 30 años? Bueno, me spoileé porque yo la imagino la capital de la economía del conocimiento del país y la capital productiva, si se quiere, del interior del país. Me imagino una Rosario eso, muy moderna, muy innovadora, muy pujante, segura, limpia, ordenada, brillante. Muy bien, muy clean, dirían las nuevas generaciones. Bueno, dejando un poco de lado Rosario en sí misma y yendo hacia los modelos en generales de las ciudades del futuro. El año pasado, de la mano de Fundación Rosario, vino Fajardo, que fue un alcalde. Sí. Eh, Estuvimos mucho con él. Sí, estuvieron mucho con él. Y bueno, trajo un poco el testimonio de cómo ellos en Colombia, en Medellín, era, ¿no? En Medellín enfrentaron un problema que comparte con Rosario el nivel seguridad, ¿no? Y contó muchas cosas de medidas o políticas que no directamente atacan el problema, sino que construyen un ecosistema que hacen que el problema se vaya diluyendo. Entonces, si la seguridad se piensa no solamente como un patrullero o una cámara, sino como un conjunto de otras medidas, ¿qué se puede tomar de alguna otra ciudad para aplicar en una ciudad latinoamericana? ¿Rosario o cualquier otra? Voy a tomarlo de Medellín. La visita de Fajardo fue espectacular. No sé si llegó a estar una semana. Pobre, lo teníamos cansado porque lo llevábamos a todos lados. Llegaba, estoy emocionada anoche y Fajardo estaba así. No me pregunto, yo me acuerdo que armamos una comida, una cena en un lugar. Y yo, viste, armé como con la gente que había como una dinámica para preguntarle cosas. Y me dice, no, estaba al lado mío, Fajardo, y me decía, Rogelio, por favor, no quiero hablar ahora. Porque estaba, pobrecito, mira, lo exprimimos. Colombia es un país, yo conozco mucho Colombia. Fui muchas veces, fui profesor de una universidad en Bogotá, que se llama la Universidad del Externado, una universidad espectacular que hay en el centro de Bogotá, al lado del casco histórico de Bogotá, metido en la montaña divina, y tiene un problema que es gravísimo, que es cómo se rompió la sociedad colombiana a través del terrorismo por un lado y del terrorismo después asociado al narcotráfico. Tengo malas noticias, está volviendo a agitarse, digamos, el país con Colombia con estas cosas. No terminó de cerrar todo eso. Pero dentro de eso la experiencia de Medellín fue impecable, no sé si impecable, pero sí fue inspiradora. Inspiradora para, como dijo Nico, para todas las ciudades que tenemos una problemática similar, ¿no? Porque en Colombia, en Medellín creo que yo va a haber, no sé, 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa muy bestial, ¿no? Acá no llegamos a los 23, 24 creo. Y fue eso que dijo Nicolás, es la innovación social para la transformación urbana, que no es solo los patrulleros y cámaras, sino que es transformar la ciudad. Hicieron una cosa, por ejemplo, el Metrocable y escaleras mecánicas en las laderas de la montaña. Medellín está en un lugar de montañas. Porque la ciudad estaba contrapartida entre las cañadas y eso mejoró notablemente la situación de la seguridad. Es un ejemplo de cómo poniéndole cabeza vos lográs aplacar el tema de la inseguridad con otras medidas que no sean la policía o la fuerza de seguridad. No sé. En Rosario lo entendimos hace tiempo, durante gobiernos anteriores provinciales había una cosa que se llamaba Plan Abre, que ahora un poco se reeditó, que entraba en barrios así peligrosos o populares para hacer transformaciones urbanas que contribuyeran a mejorar ese barrio y desde nuestra gestión estamos muy convencidos de eso. De hecho, por eso lo trajimos también a Fajardo para que nos cuente la experiencia de Medellín y trabajamos con experiencias de transformación urbana. Mira, hace poco nosotros participamos desde el gobierno municipal
en muchas iniciativas de una fundación que es la Fundación Bloomberg, que es Bloomberg Philanthropies, es la fundación de Mike Bloomberg, que tiene para... Mike Bloomberg fue alcalde, entonces está muy focalizado y muy enfocado en los gobiernos locales, los gobiernos de las ciudades, y tiene un montón y pone un montón de dinero en cosas de formación, en proyectos. A nosotros, a partir de que nos convocaron al primero en 2022, que se llama City Data Alliance, que era una alianza de ciudades para trabajar con datos, empezamos a encadenar un montón de programas con Bloomberg. Y ahora estamos certificando con una certificación re importante que se llama WWDC, de What Works Cities, que funciona en las ciudades, que te acredita como una ciudad que trabaja bien y usa datos para tomar decisiones correctas. Y hay uno específico que fue un programa que se llamaba un programa de leadership, pero dentro de eso un programa que se llama Cross Boundary Collaboration Track, o sea, proyectos de colaboración entre gobierno y sociedad civil, que tuve el gusto de participar y liderar un equipo ahí, y presentamos un proyecto específico que es la Tablada, una intervención social, socio-urbana en la Tablada, ¿no? Porque no es solo transformación urbana, pavimentar calles o abrir pasillos, que lo es, o iluminar pasillos oscuros, sino también es después la parte más blanda de dar... Sí, el abordaje humano, exacto, pero educativo de de la verla, persona. eso, educativo, por ejemplo, interrupción de abandono escolar, esas Tal cual. cosas. Y lo presentamos ahí, la verdad que fue un proyecto que tuvo recontra buena acogida, así que estamos muy encolumnados en eso, y también con un proyecto que tenemos, una iniciativa que tenemos con provincia que se llaman intervenciones barriales focalizadas. Se está terminando una que se hizo en el barrio Estela Maris, en el noroeste de la ciudad, después entre Aldea y Fisherton, o sea que estamos muy convencidos. Bueno, y tomando un poco también el ejemplo de la Fundación Bloomberg Hola, Angie. y el polo tecnológico que recién comentabas digamos, ¿qué importancia toma la articulación entre el público y el privado, y qué puede aprender el sector público del sector privado? Puede aprender muchas cosas, o sea, la gestión en el ámbito privado tiende a ser, por lo general, tiende a ser, porque tampoco hay que generalizar, más eficiente, más ágil que en el sector público, eso claramente. Digo tiende a ser, y es muy generalizado porque yo también conozco experiencias de primera mano de empresas muy grandes, pero muy grandes, que son como un estado y son lentas y gestionan de forma poco flexible. La Pero, burocracia no conoce, digamos. tal cual. Pero sí podemos aprender. Yo no quiero ser autorreferencial, pero lo voy a hacer. Cuando vengo a Rosario a trabajar con Pablo, y me encarga la jefatura del gabinete y la coordinación del gabinete, encontré que no había un método, no había una metodología de gestión así robusta, digamos, ¿no? Era todo más, como decir, artesanal, a golpe de hojas de Excel, de documentos de Word. Entonces lo primero que hicimos fue lo que hice con mi equipo, que me pidió Pablo, en realidad fue buscar una forma de gestionar las cosas de una manera más robusta. Buscamos una plataforma, en su momento tenemos una plataforma que usaban las empresas que se llama ClickUp, que era una especie de Kanban digital. ¿Saben lo que es el método Kanban? Esto que antes se usaba con Post-it, que ibas pasando por hacer, haciendo, hecho. Hoy tenemos una clase en la diplomatura sobre metodologías ágiles. Bueno, así que... yo trabajé un poco con eso en España, así que venía con esa idea. Entonces, ahora ya es con plataformas digitales, que es lo mismo, hacer fichas de proyecto, de gestionar por proyecto. Fichas de proyecto, todo lo que metas, objetivos, KPIs, y después vas viendo cómo vas monitoreando todo eso en la plataforma. Pusimos eso, ahora la cambiamos en los últimos 2 años porque era una plataforma importada, nos costaba muy caro eso, y tenemos una plataforma ya de código abierto, de open source, que se llama Open Project, pero más o menos lo mismo. Así que lo primero que hicimos es, copiando a tu pregunta, lo que hace el sector privado es gestionar de una manera ágil y robusta. Buenísimo. Muy bueno. Eri. Y bueno, un poco también pensando en la planificación, en la gestión de los proyectos y volviendo a la humanización y esto de innovación social, recordé una frase que repitió mucho Fajardo en su visita, es darle a los pobres lo más bello, no lo que por ahí
nos resulta más cómodo o con menos costo. Entonces, esa frase me quedó resonando, darle a los más pobres o a los que están en situación de vulnerabilidad lo más bello, en cuanto a lo cultural, a lo educativo, elevar la vara y generar esa equidad social. Bueno, un poco también pensé, hoy es el Día de la Solidaridad Nacional, cómo pensar esta empatía, cómo incorporar a estos sectores más desfavorecidos o más vulnerables en esta planificación de ciudad de futuro, sin tenerlos como un sector social diferente, sino en esta equidad que buscamos, cómo hacemos para incorporarlos en esa planificación de ciudad de futuro o ciudad inteligente. Primero tenés que tener el propósito, como siempre, la visión. Es decir, quiero esto. Si no tenés esa visión, sonaste, no haces nada. Y después, obviamente, con transformaciones urbanas, pero también con lo que hablamos antes. Es educación, es oportunidades educativas para que después tener oportunidades laborales. Es todo eso que venimos hablando, sí, claro. Creo que un poco me resuena el término de inclusión cuando pensamos en este tipo quizás de fenómenos. Digo, pensar la inclusión no necesita solamente que alguien está excluido y lo vengo a sumar a un proyecto que ya tengo, sino es pensar de un proyecto desde cero que incluya a todos. Entonces creo que ahí en esto que vos decís, la visión y el propósito del gobierno, parte ya desde la base de incluir a la gran mayoría, no unos y que se sumen a un proyecto o cambiar algo para que se anexen, ¿no? ¿Sabés cuál es el secreto? Cuando proyectás y planificás, incorporar a esa gente en el origen de los proyectos y de la planificación. Eso es vital. Mira, te voy a contar una experiencia que tiene Rosario que es única en Latinoamérica. No sé si no, obviamente en otras partes del mundo lo habrá. Nosotros en Rosario tenemos una cosa que se llama Consejo de Niños. Es una idea que trajo un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci, que ahora viene a Rosario también, también a celebrar algo del Consejo de Niños, que tiene que ver, es muy puntual, ¿eh? Mira, cuando les dije que fui a la Smart City de Santiago de Chile, tenía que contar una experiencia de ciudad inteligente. Y la gente se iba, esperaba que les cuente lo de las cámaras, de lo de la inteligencia artificial, y empecé mi charla diciendo, les podría venir a contar que tenemos 5.000 cámaras, pero no, les voy a hablar del Consejo de Niños. Y le hablé del Consejo de Niños con una forma inteligente de planificar, que es incorporar a los protagonistas y a los beneficiarios o usuarios de las cosas desde el inicio, ¿no? Y el Consejo de Niños que funciona eso, como un consejo donde Hace ya más de 20 años que está. buscan proyectos y los proponen y después los hacemos. El último estuvo buenísimo, era un proyecto de acampes en lugares de la ciudad, hacer acampes nocturnos o dormir y con el intendente lo estuvieron trabajando los chicos y se le ocurrió también sumar lugares públicos. Y a la última dormida fue en la municipalidad, el Palacio Municipal. Se vinieron no sé cuántos, 30, 40 chicos con algún coordinador a dormir ahí al Salón Carrasco, que es el salón con bolsa de dormir, que yo ahí estuve el intendente a la noche, después fue a desayunar y eso. Bueno, pero hay un proyecto que fue el que conté en Chile, que es el de las bicis. Dentro del sistema público de Mi Bici, Tu Bici en Rosario, en un momento el proyecto de los chicos fue incorporar bicis para chicos, con rodados pequeños y con rueditas, para integrarlos al sistema de bicis públicas de la ciudad. Lo hicimos al proyecto y fue un éxito. Y obviamente fue acotado, algunas estaciones solos no las pueden usar como transporte, sino solo de forma lúdica, etcétera. Pero fue un proyecto que fue planificado por los niños para los niños. Para mí la clave está en eso, meter en la planificación a la gente que va a ser protagonista. El destinatario final. Sí. Bueno, ¿estás listo para una dinámica? Dale, ¿cuál? Un ping-pong. Apa. Yo era buenísimo al Rápido. ping-pong. Pero el ping-pong de verdad. Rápido. Esto es conversacional. Es una temática, una pregunta y la respuesta... Me vi la del libro y por eso pero spoileé Bien, uno. Pero... la primera es como una asociación libre, ¿viste? Es lo primero que se te viene a la mente, sin vueltas, sin Qué miedo. dando vueltas. Porque yo soy muy loco. ¿Cómo se llama ese programa? Para, Sin- me intriga sin muchísimo, soplar y me gusta y sin- me intriga muchísimo tu camiseta que dice Madrid, Villa de Madrid, algo así, ¿no? Qué sí. bueno, ¿no? Eso. Sí. Intercultural acá la conversación. Bien, rápido, sin repetir y sin soplar, un líder que te inspire. Dos, ¿pueden ser? Bueno, Yo siempre No, chapa. cuando es del líder, viste, no voy a decir Mandela porque queda mal, queda hasta mal, ¿no? Un líder, los All Blacks, ahora que le hemos ganado, y le hemos ganado por 15. Pará, pero bueno, lo identificó en Richie McCaw, que fue el capitán histórico de los All Blacks, que le acabamos de ganar por primera vez en Argentina. Tengo la cabeza ovalada, soy muy rugby. No te presentaste como ex rugby. Bueno,
soy un rugby convencido de toda la vida y me gusta más incluso que el fútbol, pero bueno. Bueno, en los All Blacks, si querés con la figura de Richie McCaw, es un ejemplo. Hay un libro de James Kerr que se llama Legacy, Legado, que habla de la filosofía de los All Blacks. Vos sabés que los All Blacks... Tachar el libro. Sí, ya está el libro también. Cuando termina el partido limpian el vestuario. O sea, van, se van y dejan limpio el vestuario. O sea, tienen esa filosofía. O sea, que eso es ese tipo de liderazgo para mí, del ejemplo. Y el otro, también del deporte, y por decir al argentino, Scaloni. Para mí Scaloni es un ejemplo de líder que tiene mucho que ver con... ¿Cómo se llama el del Madrid, Ancelotti? Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti tiene un libro espectacular. No lo pongo entre mis libros preferidos, pero que se llama Líder Tranquilo. Muy bueno. Y Scaloni lo veo así, el líder tranquilo, que no brilla él para que brillen los demás y supo controlar un vestuario de egos de superestrella mundial y llegar al equipo más competitivo que hemos tenido. Esos dos. Perfil muy parecido es Manu Ginóbili. Manu Ginóbili también, sí. No sigo el básquet, no lo conozco mucho, sé quién es, obviamente. Pero... Bueno, cada uno habla de... No, quiero decir que, pero por las características que él destacó, Sí. me parece que un perfil muy similar es... Voy al deporte que es más fácil que meterme con Mandela. Muy bien. Podría decir Pablo Happy también. que también lo admiro. Muy bien. Rápidamente ya mencionaste una, pero quizás esa la dejamos para un lado. Una ciudad que te haya inspirado. Más allá de Rosario, Madrid. Yo, viste, lo que pasa es que viví muchos años en Madrid y es una ciudad maravillosa, una ciudad cosmopolita, abierta, innovadora, pujante. Madrid es una ciudad que me inspiró. Y si puedo decir alguna más, tuve también, pasé bastante tiempo en Boston por estudios y eso. Y Boston es una ciudad que admiro por su ecosistema educativo, sobre todo universitario y tecnológico. Es tremendo. Tienen, no sé, 40 universidades en un área del Gran Boston. Y vos sabés, algunas de las mejores del mundo. Así que pero bueno, Rosario y Madrid, ponele. Si pensamos en términos de gestión de ciudad, una práctica que quizás debería desaparecer. Esto es de formación profesional porque gestiono equipos. Entonces, dos voy a decir también. Una es el no se puede. ¿Viste? La gente muchas veces, lo primero que te dice cuando le decís algo, no, eso no se puede. La prevalencia de la resignación, eso de la... No, loco, sí. Las cosas se pueden más de lo que parece. Y otra cosa que hay que desterrar es la burocracia absurda que hay en todo, en las organizaciones públicas, privadas, muchas veces eso es algo que te atrasa y te pone palos en la rueda para crecer a todos. Así que esas dos cosas. Volviendo a esto que decías, tu yo rosarino, tu yo más permanente en el tiempo, ¿recordá o elegirías quizás un rincón o una parte de la ciudad de Rosario que te significa? Mi barrio, Fisherton. Crecí en mi raíz, mi casa, mi familia, mis amigos, mi historia, es el barrio, mi colegio, mi club. La verdad que si tengo que elegir un lugar en Rosario, es mi barrio. Bien, ahora sí, ¿un libro? ¿Estuviste preparado? Lo que pasa es que soy una rata de biblioteca, leo muchísimo, y entonces me cuesta decir un libro, así que voy a decir varios, si puede ser. O el último, quizás. No, quiero decir el primero que les mencioné, que yo creo que lo que más tiene que tener una persona, lo que tiene que tener sido así una persona para progresar en la vida es curiosidad. Y a mí hay un libro que me despertó para siempre la curiosidad, y lo leí cuando era adolescente, que se llama Cosmos, de Carl Sagan. Carl Sagan, no sé si ustedes son jóvenes o lo conocieron, pero era un astrónomo, etcétera, y tenía un libro que se llama Cosmos, que hablaba del cosmos, de cómo nació el cosmos, y yo me pasaba, y aparte tenía ilustraciones, y fotos también, ilustraciones, y me pasaba horas leyendo y me despertó la curiosidad por el espacio, evidentemente, pero me despertó para siempre el bicho de la curiosidad. Después me gusta mucho a mí, me gusta leer de todo, leo novelas, hay una novela de Vargas Llosa que se llama Conversaciones en la Catedral, no sé si bastante antigua, del 60 y pico creo que la escribió, también describe una época complicada de la dictadura de Odria en Perú y de cómo estaba el ambiente político y social en ciudad. Me gustó mucho por citar una novela. Y después libros que tienen que ver con la no ficción, obviamente. Hay un libro para mí interesantísimo
que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los autores son Acemoglu y Robinson, que fueron premios Nobel de Economía en 2024, y habla de que los países en realidad no tiene que ver tanto con las riquezas naturales ni con ese tipo de cosas, sino que tiene que ver con de cómo son las instituciones de los países. Habla que los países que progresan son los que tienen digamos, instituciones inclusivas, y las que no progresan son las que tienen, porque las que fracasan son las instituciones extractivas que sacan la riqueza, pueden ser instituciones públicas o privadas. Así que ese libro también es súper interesante y lo usé mucho en mi carrera. Y si nos vamos a película o serie. Y después déjame hacer un libro muy, muy interesante. Yo creo mucho en la libertad, tengo una formación que tiene que ver mucho con el liberalismo, y hay un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, que es un filósofo inglés importantísimo. Algo que dijiste cuando empezabas del tema de la curiosidad, Jerry Galunski es fundador de TEDx. lo conozco. Bueno, él siempre habla sobre que la necesidad de ser curiosos y de fomentar la curiosidad, y que una forma es con el asombro. Entonces, que muchas veces, no sé, justo hablábamos antes de empezar del tema redes, todo el tema de la inmediatez, del bombardeo de cosas, nos hacen perder un poco el asombro, pero que incluso hay que tratar de forzarlo con pequeñas cosas, y eso hace que trabaje la parte del cerebro que está ligada a la curiosidad. Me parece que estuvo bueno decirlo. Excelente. Hermoso. Ahora sí, película o serie. Película. Series tengo. Que recomienden. Series viejas. Hay dos viejas para recomendar. The Wire, no sé si la vieron. Lo que pasa, Baltimore, cinco temporadas, una que tiene que ver con eso, con la sociedad. Yo estuve en Baltimore, justamente con el programa. Muy Rosario, Baltimore. Sí, con el programa de Bloomberg, el de City de Allen, era una reunión presencial ahí, y fue la primera vez donde vi la gente adicta al fentanilo, que son verdaderos zombies. Viste, ¿no? Que Baltimore comparte la costa, sí, tiene los sí, barrios muy segmentados. La verdad que a mí me pareció que estaba buenísimo. Tal cual. The Wire y Mad Men, no sé si la vieron también, en los 50, los 60, esta agencia de publicidad que cambió también cambió un poco la vida, no solo la vida de la publicidad, sino socialmente. La gente empezó a interesarse por el consumo, claro, que antes no estaba interesado en el consumo. Y películas hay un montón, no sé si... Match Point, Woody Allen, una película vieja de Woody Allen que tiene una cosa que es para mí potentísima. Cuando yo empecé a hablar y me presenté y conté todas las cosas que había hecho, y yo a veces me siento, como se llama, overwhelmed, ¿no? O sea, agobiado porque no puedo, porque quedo mal. Y yo quiero decir que debo, y quiero, digamos, enfatizar, y no quiero ser humilde, modesta, ¿cómo se dice? Falsa modestia. Me esforcé un montón, estudié un montón y me esforcé un montón. Pero también tengo que admitir que tuve suerte en la vida. Tuve suerte. Y el azar es importante en la vida. Así que los lugares donde llegué y todo lo que transité fue por curiosidad y por esfuerzo y por suerte. Y Match Point es una película que habla de eso. No sé si se acuerdan la escena esa de que la pelota pica en la red y está por caer de un lado a otro, y el lado que cae definió la historia de la película. Qué bueno que dijiste eso, porque en el capítulo 1 de este podcast, que lo invito a ver, termina el capítulo hablando de la suerte y una reflexión de que en realidad la suerte es el trabajo para que cuando llegue la oportunidad la pueda aprovechar. Tenés que estar preparado cuando te llegue la oportunidad. Sí. Tal cual. Bueno, ya cerrando con el ping-pong, un estilo de música. Bueno, música, soy músico, o sea que escucho música. Yo escucho mucho podcast cuando viajo y música todas las noches. Me voy a dormir, no me voy con una serie ni nada, sino me voy con música. ¿Qué estilo? Escucho de todo. Yo estoy muy ahora, desde hace tiempo, muy metido con el rock pop, sobre todo español, que yo Leiva, Vetusta Morla, Super Submarina. También me gusta obviamente los de Argentina, más los antiguos que yo, Calamaro, Coti, Estelares, ese tipo de bandas. Pero también escucho mucha música de ahora, a través de mis hijos, que yo pienso que han salido artistas, bueno, de los viejos me gusta mucho Conociendo Rusia también, algunos, pero que yo escucho más. Tiene 25 años. Bueno, pero no es tan nuevo. Me gusta mucho, por ejemplo, María Becerra, me parece que es buena, qué sé yo, Woz me encanta. Ahora también está un poco
no sé si es más viejo, no es tan nuevo, pero me encantó. Hay una chica que ahora estoy escuchando que me la pasó Maggie, mi hija, que tiene una canción que se llama En la cara, creo, que se llama Olivia Wilde, que grabó la canción con La Conga, que también es una banda buenísima. Se las recomiendo, escuchen esa canción, es espectacular. Sobre el despecho, una mujer despechada. Bien, un poco para ir Y Teniente cerrando. Dan. Es una banda, Teniente Dan es una banda muy interesante española, que tiene todavía un disco subido en Spotify. Era mi banda en España, yo tuve una banda en Nos quedamos España. con algunas recomendaciones en este podcast para ir a Spotify. Pensé que faltaba una, no. Y bueno, no, para ir cerrando un poco también este podcast, quizás en todo lo hablado, volvieron también a la temática de que nos invita a poder pensar y estar acá sentados en esta mesa, pensar en ciudades del futuro, ciudades inteligentes, como le gustó al invitado de hoy. Poder pensar en qué mensaje final te gustaría dejar a quienes están escuchando o van a escuchar más adelante. ¿Cómo pensás en estas temáticas que tienen que ver con la sostenibilidad, con la inclusión, con el poder pensar en diseños de ciudades que garanticen una mejor calidad de vida para la gran mayoría de los rosarinos? Bueno, dos mensajes te voy a dar, uno más personal y uno más que tiene que ver con lo que me acabas de preguntar, que también tiene que ver con lo personal. Repito, no subestimemos el poder de la curiosidad. ¿No? La curiosidad es el bicho ese. Hay una canción. Mira, yo tengo dos cuentas de Instagram, una personal y ahora hace poco, además como soy candidato, me hice una profesional. Pero en la personal yo lo que más hacía era poner canciones, letras de canciones y canciones. Y anoche puse una canción que me encanta, vieja. Usted no sé si lo conocen. Bueno, sí, pues es muy famoso. Bruce Springsteen. Bueno, se llama Dancing in the Dark. ¿Le suena esa canción? Y ahí me puse, y una parte, no la voy a cantar. El estribillo dice que no se puede encender un fuego sin una chispa. Y después dice, y a veces estamos bailando en la oscuridad, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente con lo que les decía de la curiosidad. O sea, no se puede encender un fuego, él hablaba de no se puede hacer nada, que te apasione, nada que produzca un impacto real en ningún lado si no tenés esa chispa, ¿no? Y la chispa para mí es eso que les decía, curiosidad, porque la curiosidad te lleva a cambiar, a probar, a veces equivocarte y a veces acertar, e ir cambiando, y eso es superaciones, mejora, todo, mejora continua, eso. Así que lo primero es eso, curiosidad y estar abiertos al cambio. Y lo segundo que también tiene que ver con eso, que no es tan de una cosa personal, sino algo que tiene que ver con lo que dije también antes, es lo que tiene que ver con el propósito. Lo que nos mueve a los seres humanos es el deseo. Eso lo decía un filósofo que se llamaba Spinoza. No sé si le suena. Spinoza decía, nos mueve el deseo. Los seres humanos estamos en movimiento porque deseamos, ¿no? Y el deseo en lo personal tiene que ver con el propósito en lo organizacional, digamos, a dónde queremos ir como organización o como propósito. Así que pienso que hay que estar muy atento a que todo lo que hagamos en la vida, tanto personal, que nos mueve el deseo, estamos vivos porque estamos en movimiento, dice Drexler en una canción preciosa, todo lo que nos mueve el deseo en lo personal nos tiene que mover el propósito en lo que hacemos como profesionalmente, porque si no, no vamos a lograr nunca impacto real y nunca vamos a ser inteligentes. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó. La verdad que la pasé muy bien. Yo también. Gracias a los chicos por acompañarnos. Gracias, Mary. Les voy a entregar esto. Parte de la UCA. Vamos. Vamos. Viene con Detalle regalito. para Mary también. Quiero decir que trabajé en la UCA. Sí, es verdad. Otra de mis cosas, no la leíste esa. Habría que Mi preguntarte último, qué no hiciste, mi ahí último es más trabajo fácil. en Argentina, en el año 2002, antes de irme a vivir a España, fue ser secretario general de la Facultad de Derecho de la UCA, aquí mismo en esta casa. Pero bueno, cuando eras abogado. Cuando era abogado, ya medio estaba dejando, pero... No, bueno, también quiero agradecer, bueno, a Emma, lindo. a Mariana también Bueno, en este representación. es otro líder que habría que haber citado. Sí, Sí. en representación de la UCA. Y bueno, la semana que viene, no, perdón, dentro de 15 días volvemos con otra grabación, como les contaba antes, de comunicación y culturas sostenibles. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bárbaro, gracias.